Recording in progress. Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Esto es la práctica profesional 3, desarrollo de videojuegos. Soy el profe Marcelo y bueno, la clase de hoy va a tratar, es un tema que medio que lo tenía un poquito pendiente, creo que lo traté poco con ustedes. Vamos a hablar de la narrativa en los videojuegos. Vamos a hablar de narrativa. En algún momento hablamos de El viaje del héroe, el cual ofrece una estructura de relato que es muy utilizada, por ejemplo, en el cine, en las películas. También la podemos ver en los videojuegos, pero no es solamente esa estructura, porque los videojuegos tienen interactividad y demanda también otro tipo de estructura narrativa. Así que, bueno, vamos a ver a la... Bueno, no me dio tiempo a terminar la plataforma, estuve haciendo un poco la clase porque estuve pensando que justamente también uno de los grandes temas que no quiero dejar de pulir un poco más con ustedes es el tema de las narrativas. Y me parece, a ver, ustedes me van a decir después si estoy en lo cierto o no. Creo que hay muchas cosas de la narrativa que no vemos, porque hablamos del viaje del héroe, pero no hablamos específicamente de las narrativas en los videojuegos. ¿Es así? Háganme recordar, por favor. ¿A qué se refiere con la narrativa? ¿La narrativa en general del diálogo o...? No toda la narrativa, porque de lo que hablamos hasta ahora fue esto del viaje del héroe. Me acuerdo que hablamos de esto, Claro. pero no es lo único, hay mucho más. Sí, en ese sentido tiene razón porque no... O sea, yo creí que era parte de todo el contenido, pero abocado específicamente al resto no vimos. Sí, vos sabés que justamente me puse a buscar en las clases también y todo eso, y veo, no, pará, acá están faltando cosas, decía. Che, mira, estoy viendo esta de Pinterest que está buenísimo. Che, ya lo descargo. Eh, De Joseph Campbell. Joseph Campbell, sí. Y es más, si pueden lean el libro, porque realmente es genial cómo lo plantea él. Bueno, es una persona que viajó por todo el mundo, estuvo en contacto con este, civilizaciones, bueno, todavía había civilizaciones aisladas, y se tomó el trabajo de vivir con ellos unos cuantos años y entender. Y después reflexiona, che, pero todos están contando la misma historia, por eso hablan del monomito. Y bueno, y hace el viaje Claro. del héroe y todo esto. Che, esta también me gusta. A ver, disculpen, pero por ahí uno ve, claro, ¿Puede compartir la previa también, profe? Esa sí también me gustó, ¿cuál? porque está bastante... La de Pinterest. Esta. A ver, la copiemos. Porque estaba bien desarrollada, digamos. Bien definida, ¿no? Sí, sí. Ah. Ahí se las envió al grupo. Y bueno, a ver, dejemos a Joseph Campbell, volvamos al tema de hoy. Bueno, para encontrar la clase de hoy, me faltan un montón, me faltan todas las clases de mayo, básicamente. Así que bueno, ya lo voy a ir completando, ténganme paciencia, por favor. Y bueno, ya también voy a ir completando los cuestionarios y todo eso. Bien, en la clase de hoy, que también ya la pueden descargar, la tienen acá. Vamos a ver, ¿dónde? Yo creo que ya la tenía abierta, a ver. Bueno, a ver, vamos a minimizar esto. Ahí está. Entonces, vamos a la clase de hoy, que hay muchísimo. Sí, yo creo que... Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de narrativa y vamos a ver cómo son las narrativas en los videojuegos, de qué se trata, y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Lo interesante es que los videojuegos han ido evolucionando, y a medida que los juegos fueron evolucionando, las narrativas también fueron evolucionando dentro de los videojuegos y se fueron haciendo más complejas, más extensas, más interesantes, más ricas,
y van tomando un papel cada vez más visible dentro de los videojuegos. Por ejemplo, si recordamos un poquito la historia de los videojuegos, los primeros videojuegos masivos como Pong, como Space Invaders, prácticamente nada de narrativa. O sea, Pong, vos mirabas la pantalla, bueno, un partido de tenis te imaginaba y empezaba a mover, y de ahí en más todo era la habilidad de este ojo manos, lo mismo que Space Invaders. O sea, te imaginabas las naves espaciales con esos dibujos y pixelados y nada más, o una invasión espacial que estaba... Bueno, pero no había mucha narrativa. Pero a medida que fueron pasando los años, que fue creciendo la industria, que fueron madurando, se fueron publicando cada vez experiencias de juego más interesantes, entonces te va cambiando y se va necesitando que también haya una narrativa. Por ejemplo, si recuerdan la crisis de los videojuegos de los 80, que es cuando, que fue en Estados Unidos más que nada, ¿no? Porque tanto Gran Bretaña, Europa, como Asia, que es el mercado, el mayor mercado de los videojuegos del mundo, tuvieron otro proceso. Y justamente la salva Nintendo eh, de la crisis de los videojuegos a Estados Unidos con Mario Bros, con la NES, porque Nintendo ofrecía un tipo de juego distinto. ¿Y por qué? Una de las razones porque antes de publicar un videojuego en Nintendo tenía que pasar por un sistema de control de calidad propio, en el cual veían si el contenido era como... Todavía no existía la SRB, no existía la PEGI, no existía la otra, tampoco ninguna de esas. Entonces no había control. En Estados Unidos, claro, me han visto que cada vez había más hambre de videojuegos para las consolas hogareñas, estaba en la transición del arcade, bueno, pero ya estaban instauradas las consolas hogareñas y veían que la necesidad era publicar más títulos para consolas hogareñas. Y todos los grandes gurús, los grandes gerentes de marketing que no entienden, eh, por ahí no entienden la comunidad en la que están, pensaban, bueno, hay que hacer más shooters, hay que hacer más naves espaciales, hay que hacer más laberintos. Pero no se trata de eso. Porque ya una vez que vos jugás Space Invaders, sí, lo podés jugar un tiempo, pero te aburre. Después, qué sé yo, pasás a Tetris, después pasás a Pac-Man, pero siempre vas a querer algo más, algo distinto. Y eso es lo que ofrecía Mario. Y Mario Bros justamente daba algo de narrativa, también daba mucho más narrativa de la mayoría de los videojuegos. Por ejemplo, el gerente de Nintendo de Estados Unidos dice, pero ¿cómo van a mandar esto? Una porquería, tienen que mandar un shooter. Estaba plagado de shooter y justamente por eso ocurrió la crisis de los videojuegos de los 80 en Estados Unidos, porque eh, ya todos publicaban casi lo mismo y eso hizo bajar mucho el precio de los videojuegos, incluso de los que sí se tomaban el trabajo de tratar de hacer algo distinto y no podían competir con esos precios. Bueno, en definitiva, a partir de Mario se marca un hito y la narrativa cada vez más interesante. Por ejemplo, hoy en día tenemos títulos como Red Dead Redemption, que es ahora ya dicen es una recreación histórica del lejano oeste. Le pusieron muchas ganas. Por ahí vimos que el guión de Red Dead Redemption era más de 8000 páginas, mucho más que cualquier guión de Hollywood. Incluso creo que El Señor de los Anillos, cada uno son 6000 páginas y Red Dead Redemption son 8000 páginas de guión nada más. The Last of Us también es otro, donde la narrativa es muy importante, entender la narrativa para lograr la inmersión, para lograr disfrutar más del juego como jugador. Bueno, pasemos a la clase en sí, porque está todo explicado acá. La narrativa en los videojuegos, y empezamos con lo que es la evolución de la narrativa digital. Los videojuegos han trascendido su origen como simples pasatiempos mecánicos para convertirse en un medio narrativo poderoso, capaz de rivalizar con el cine y la literatura. Esta es una opinión que viene de universidades y de centros de investigación. Están viendo cada vez más que los videojuegos realmente son muy utilizados por la gente en todo el mundo y por
distintos rangos de edad. Ya no es una cosa de niños, no es una cosa de adolescentes, no es una cosa de jóvenes que tienen tiempo. Se puede ver, como les decía, en las audiencias que se han ido ampliando, que por ejemplo amas de casa, gente que trabaja, gente que está esperando, mucha gente, casi todo el mundo, en algún momento del día juega algún videojuego. Incluso hay videojuegos que están recomendados para prevenir el Alzheimer, algunas de estas enfermedades degenerativas, y hay entornos gamificados, como vimos ahí en gamificación, que son aplicados a la salud. Pero bueno, desde el minimalismo de Pong hasta las epopeyas interactivas de hoy, la industria ha demostrado que los juegos no solamente entretienen, sino que pueden contar historias profundas y emocionantes. Pero sin embargo, en el caso de los videojuegos, el lenguaje tiene algo único. O sea, esta forma de comunicar a través de los videojuegos tienen algo único. Y siempre volvemos a este tema de la interactividad. Combinan mecánicas interactivas, diseño de mundos y elementos audiovisuales para crear experiencias inmersivas. Eso, fíjense, es realmente grandioso. En toda esa frase, todas las cosas que se resuelven, bueno, lo que ustedes están haciendo, lo cual es genial. Para entender esto, la clave es diferenciar entre lo que es la narrativa y lo que es la narratividad. La narrativa se refiere a la historia en sí misma, es decir, lo que es el argumento, los personajes, el conflicto, porque siempre que contamos una historia tiene que haber un conflicto, tiene que haber un obstáculo, tiene que haber algo que superar, algo que encontrar. Mientras que la narratividad se refiere al modo en cómo se cuenta. ¿Cómo contamos la historia? Puede ser a través de cinemáticas o cutscenes. Por ahí los chicos de primero me hicieron ver esto. Claro, por ahí encontraron cutscene y bueno, es cinemática, en definitiva eso. Cutscene no le demos más vuelta al término en inglés para decir cinemática, ¿sí? Un video breve, que cuenta una parte de la historia antes de entrar al juego en sí o cuando se ha conseguido algún hito o algo, bueno, la cinemática. Los diálogos, la ambientación, la jugabilidad, etcétera. Ya vamos a ir desarrollando más porque hay muchas cosas, hay mucho más. Bueno, breve historia, de lo abstracto a lo narrativo. En sus inicios, los videojuegos carecían de historias complejas. Títulos como Space Invaders, claro, ¿se acuerdan? O Tetris, se centraban en la habilidad ojo-mano, la habilidad motriz. Pero con la llegada de las consolas domésticas en los 80, surgieron los primeros atisbos de narratividad. Y claro, el ejemplo paradigmático es Super Mario Bros. Del 83, donde está la historia del fontanero, del plomero, o de alguien que va por las tuberías. Ya hay un personaje con identidad. Observen que tanto en Pong como en Tetris, o sea, dentro del juego no hay un personaje con identidad, es el jugador que juega, que utiliza los controles para lograr algún objetivo, pero... Y ya Mario Bros nos presenta a Mario y nos presenta a Luigi, y la tenemos a Peaches, y la tenemos a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el malo de Mario Bros? No me sale el nombre. Bowser. Sí, Bowser. O Bowser. sea, el general siempre el maloso, el dragón, fue Bowser. Bueno, que lo tomaron del apellido del gerente de Nintendo Sí. Estados Unidos, porque como decían, no, pero este juego es una porquería, no le interesa a nadie, le callaron la boca porque así Mm. como fue un éxito en Asia y en Europa, también fue un exitazo y un éxito que marcó un hito importante en la forma de hacer videojuegos. Lo saca a Estados Unidos de la crisis de los videojuegos de los 80. Entonces, bueno, le pusieron Bowser. Este, el fontanero debe rescatar a una princesa, un objetivo claro, de un villano, y ya hay un conflicto definido. Bueno, y ese es como un esquema muy simple de lo que es la narrativa, pero va un poco más allá.
Este esquema sencillo sentó las bases de una dialéctica jugador-juego. Dialéctica es, digamos, un marco para hacer un diálogo, donde las acciones del usuario avanzan a través de la trama. Bueno, y acá hay unos dibujitos. En realidad acá lo importante por ahí no son tanto las imágenes, sino lo que vamos viendo. Y antes de seguir, justamente aclaramos un poquito por qué es tan importante la narrativa en los videojuegos, sobre todo hoy en día. Porque brindan conexión emocional, porque brindan engagement. El engagement se refiere a la atracción, al volver, a la retención que siente el jugador, una atracción de volver a jugar el videojuego, al enganche, si queremos, a la madurez del medio. A ver, conexión emocional. Una buena historia transforma al jugador de observador a participante activo. Y sí, en los videojuegos no tenemos espectadores, tenemos jugadores que son participantes activos de la historia. Por ejemplo, en juegos como The Last of Us o Red Dead Redemption, bueno, que juego, ¿no? Sobre todo en el 2, son recordados por el alto impacto emocional que tienen. O sea, los jugadores, digamos, empatizan, se reflejan mucho con los personajes del juego. Sabe, profe, que justo le quería comunicar. Ayer o antes de ayer fue que vi la noticia, que Ujú. ahora le comparto el link, Ah, por el tema de Redemption, que hay el caso de esta señora que tiene Alzheimer, ajá. que se redujo los efectos del normal, o sea, los efectos generales de la enfermedad en la señora, porque la señora había tomado como práctica cotidiana jugar una partida Red de Dead Redemption, Redemption. y mecánicamente se quedó en ella cómo maniobrar el joystick sin tener que estar mirando una y otra vez el tutorial, conecta las historias. Ella lo llama como Pepe el Vaquero porque se pierde con el nombre Ah, ¿cómo era? del prota, pero no obstante ella hila la historia. Mira vos. Justamente en ese clip muestra que hay varios en ese asilo, perdón, hay varios de los propios personas mayores, personas de tercera edad, que participan en una especie de terapia con videojuegos. Sí, sí, son Eh, utilizados diversos tipos de videojuegos y se ve por nada, porque tienen que hacer mecánica motriz, tienen que recordar la historia y todo eso, y bueno, y ayuda justamente Totalmente. a Sí. enfermedades. Mira qué bueno, che, gracias Masi, qué bueno, a Pepe el Vaquero. Claro, ¿cómo era ¿Cómo es que se llama? Barro, a ver cómo se llama el de. John Marston. Eso, claro, por ahí es un poquito complicado, pero mira vos. Che, qué bueno, porque Red Dead Redemption sufrió mucha crítica por parte de las feministas, porque decía, bueno, ahí mostraban los personajes que atacaban a las mujeres que buscaban el sufragio de las mujeres. Bueno, pero es que históricamente es correcto. Claro, bueno, Históricamente es correcto eso. es como quejarse de juegos de la Segunda Guerra Mundial y que digan, ah, pero está Hitler y bueno, pero papi, Sí, bueno, pero estaba ahí. por eso ocurrió la Segunda Guerra. Claro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Qué bueno, buenísimo. Claro. Che, estas son cosas que hay que ir poniendo, guardando, porque cuando nos dicen, pero los videojuegos no sirven para nada, perdón, perdón. Mm. Realmente, yo también, yo sigo esta idea de McGonigal, la idea de el que vimos ayer, Yukai Show. Realmente yo creo que los juegos y los videojuegos en especial hoy en día Ujú. pueden cambiar el mundo, porque cuando vos sos un buen jugador de videojuegos, cambian, algo ha cambiado en vos. O sea, todo lo que haces te cambia. Si sos lector de libros te cambia, si sos programador te cambia, si sos artista te cambia, si aprendes a tocar el piano bueno, te cambia, si cada vez que aprendes algo nuevo te cambia. Y en los videojuegos puedes aprender muchas cosas y aprender historia, y aprendes mecánicas, y aprender la vida de otra perspectiva. Estaba viendo lo de Yokai Show, realmente me interesa muchísimo, me atrae mucho, ya me tiene enganchado. Así que bueno, sí, Mm. mejor sigamos porque es larguita la clase. Bueno, importa por la conexión emocional, importa la narrativa por el engagement, esta ganas de volver a jugar, de volver el estar atrapado en el videojuego.
Hay estudios muy interesantes donde muestran que los jugadores completan más títulos con narrativas sólidas, como por ejemplo The Witcher 3, porque están impulsados por la curiosidad y la inmersión. Estos estudios que ya se hicieron hace años, hace décadas, digamos, y entonces por eso que se invierte. Aparte, el mismo público ha madurado, ya quiero la madurez del medio. El público actual busca experiencias complejas que combinen la diversión, pero también profundidad temática, ya son más exigentes. Bueno, algunos elementos claves de la narración en los videojuegos. Dice, aunque comparten bases con las literaturas como personaje, conflicto y estructura, también los videojuegos tienen capas únicas de la narrativa que no la van a encontrar en la literatura, ni en el cine, ni en otros medios. Por ejemplo, la narrativa embebida, que es lo que está predefinido por los desarrolladores como historias secundarias, el lore, el diseño de niveles, y eso no se encuentra en otro lado porque no hay interactividad. Por ejemplo, tenemos Dark Souls. El mundo de Dark Souls cuenta una tragedia a través de los objetos, de la ambientación. Porque les decía, hay distintas maneras de contar una historia. No solamente se hace a través del texto escrito. Ya cuando vos tenés un escenario y ubicás los elementos en el escenario y el ambiente ya te va contando una historia, y por ahí quizá un pedazo de papel con algo escrito te va dando indicios de algunos rasgos de esa historia, un periódico viejo que está por ahí que hay un titular, ya te va dando, y eso es muy utilizado, bueno, en el cine y también en los videojuegos. En BioShock, los audios dispersos, bueno, no sé si han jugado a BioShock, hay muchos audios Sí. que van contando la historia del mundo, que sobre todo es la caída de Rapture. Y por ahí, claro, no están en orden, no están cronológicamente y hay que hacer el esfuerzo de ordenar la historia, ¿no? Pero todo eso ya fue diseñado así por los diseñadores del juego. Y por otro lado tenemos lo que es la narrativa emergente. Ajá, y esto surge de la interacción del jugador, porque a través de sus decisiones, de sus fallos y de sus logros, la manera en que va avanzando a través del mundo del videojuego es algo personal y algo único. De jugador a jugador difícilmente no se repite en la misma historia y es diferente. Entonces se habla de una narrativa emergente. Por ejemplo, en The Elder Scrolls 5, bueno, es que Skyrim, cada partida genera anécdotas únicas. Por decir una cosa, un dragón atacó justo cuando escapaba de una prisión, cosas así. Bueno, y todos los juegos van a tener algo nos hacen recordar algún logro, que nos escapamos por poco o que logramos algo difícil gracias al esfuerzo. Bueno, y antes de seguir, ya entramos con la parte técnica de la narrativa. Este es un punto en el cual también se ha visto, por ejemplo, yo creo que también esto fue un poco la causa de la crisis de los 80. Hay que tener cuidado con la disonancia ludonarrativa. ¡Fua! ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo me gusta cuando habla difícil el profe? Disonancia ludonarrativa. Básicamente cuando ponemos algo está mal. Entre la narrativa y el juego, algo está mal. Dice, ocurre cuando la jugabilidad contradice la historia. Porque por ahí la historia nos venden la historia con una cinemática, unas gráficas espectaculares y vamos a un juego pixelado, por decir de lo más, por dar un ejemplo bien polarizado. Eso se podía ver en los 80 justamente. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Ahí Marcelo entró? Sí. ¿No falta que entre nadie? No falta que entre nadie, ¿no? Estamos viendo narrativa de los videojuegos, Marcel. Bueno, la disonancia narrativa, ludonarrativa, cuando el juego no está
en línea con la historia. Y eso pasaba, por ejemplo, en los 80 te vendían una caja con un juego que te daba una imagen espectacular y abría el juego, era todo pixelado. Y eso es una disonancia, no está bien, no estamos de acuerdo. Pero algo peor es todavía cuando te presentan una cinemática donde el héroe se muestra invencible, que tiene un escudo que para todo y puede enfrentar a todos los enemigos. Entonces vos empezás a jugar el juego, conseguís el escudo y resulta que el escudo en cada ataque se va deteriorando y después, no sé, del tercer, cuarto, quinto ataque ya no tenés escudo y ya te matan fácil. Entonces en la cinemática muestra como que es invencible con el escudo y cuando empezás, perdés el escudo rápido y morís fácil. Esto rompe la inmersión y debe evitarse. Bueno, y hay muchos más ejemplos de lo que es la disonancia ludonarrativa. Por ejemplo, bueno, a ver, vamos un poquito, volvamos acá. Si ustedes buscan en Google, bueno, en Google, en YouTube, disonancia ludonarrativa en los videojuegos directamente. Bueno, van a encontrar, pero un montón de ejemplos. Van a encontrar también en YouTube un montón de videos por ahí para que lo entiendan más realmente. Hay mucho de qué ver, qué hablar acerca de lo que es la disonancia ludonarrativa, pero ahora sí, vayamos a futuro de la narrativa interactiva. Acá, bueno, ¿cómo se llamaba el autor? Uy, ya no me acuerdo. Los videojuegos son el único medio donde el público vive la historia. O sea, es el protagonista de la historia. Herramientas como el branching storytelling, que ya vamos a ver de qué se trata. Storytelling es contar historia, branching es ramificado. Por ejemplo, Detroit Become Human o la inteligencia artificial generativa prometen cada vez experiencias más personalizadas para lo que son los videojuegos. Como creadores o críticos es necesario entender que el lenguaje narrativo es esencial para apreciar el valor artístico y no solamente para apreciar el valor artístico, para vivir esa experiencia que nos ofrece el videojuego, ¿sí? Es muy distinto a jugar un videojuego solamente por pasar los niveles a jugarlo disfrutando la narrativa. Bueno, y acá empezaba con un poquito de este término, el lore, que bueno, me puse a investigar, me puse a buscar. Y el lore viene del inglés folklore, folklore, lore. Y dice, es el trasfondo narrativo que construye el universo ficticio de un juego. Pero no es la historia principal. Pero si es una historia de fondo, es como un marco que sienta las bases para la historia principal que va a seguir el personaje. Incluye historia, mitología, culturas, personajes secundarios, eventos pasados e inclusive hasta las reglas del mundo, aunque no siempre se explican directamente en la trama principal. La trama principal se apoya en este lore para poder desenvolverse. Bueno, característica clave del lore o del lore no es la historia principal, es el contexto que la enriquece, es lo que da la base, ofrece el marco para que se sostenga la historia principal o la trama. Por ejemplo, Legend of Zelda, bueno, eso creo que lo conocen todos. El lore abarca ciclos de reencarnación de Link y Zelda, la historia de la Trifuerza y razas como los Gorón. Y son cosas que están ahí, digamos, se muestra el mundo y uno de a poco va entendiendo todo eso. No se explica, uno sigue, trata de seguir qué tiene que hacer Link para poder avanzar en el mundo. Otra característica es que se transmite de diversas formas, a través de texto, a través de lo audiovisual, a través del diseño ambiental. Entonces el texto se puede transmitir a través de libros, de notas o códices, libros que aparecen, texto que aparece
un pedazo de diario, un pedazo de papel con algo escrito, bueno, que todo eso van explicando. Bueno, ahí da ejemplos: Witcher 3 o Elder Scrolls. Se puede transmitir a través de formato audiovisual, haciendo una cinemática, una cutscene, a través de canciones, de grabaciones que van apareciendo por ahí de fondo, que nos van contando alguna cosa. Eso de las canciones está muy bien, porque por ahí uno, qué sé yo, entra a una taberna o llega a un pueblo y hay un día de fiesta, están cantando una canción, recordando algún evento o describiendo algo que es importante en el mundo del juego, ¿no? Y bueno, los audiologs de BioShock, que son también que son muy representativos de esta forma de contar historia. Y otra forma de contar el lore es a través del diseño ambiental. Claro, si llegamos, por ejemplo, a una ciudad como Roma, o por ejemplo cuando estamos en Assassin's Creed, que nos muestra, bueno, sí, nos muestra Roma, nos muestra Europa en la Edad Media. Bueno, uno entiende, está en Europa en la Edad Media, y te hace un ambiente y ya más o menos te ubicás. Es muy distinto, por ejemplo, que cuando ves un paisaje del lejano oeste, como en Red Dead Redemption, ves vaqueros, pistolas, vacas. Bueno, ya más o menos entendés ese folclore. Arquitecturas, pinturas o ruinas. Por ejemplo, Dark Souls, bueno, Assassin's Creed y muchos juegos más. Solamente puse algunos que iban saliendo. Y la tercera característica es que el lore es opcional. Quizás porque, claro, uno sigue la trama del personaje principal y el lore es algo secundario, por ahí quizás no sea tan interesante, porque en lo inmediato uno busca resolver los problemas, los conflictos que tiene el personaje principal. O sea, es opcional, pero es inmersivo. Entonces los jugadores del tipo exploradores lo van a buscar, van a tratar de entenderlo, van a buscar todos los indicios posibles para justamente conocer mejor la profundidad del mundo. Por ejemplo, en Hollow Knight, el lore sobre el reino de Hollow Knight, bueno, se descubre hablando con los NPCs o interpretando escenarios. Y sí, hay más ejemplos de todo esto, pero simplemente quería mencionarlo. Y bueno, acá un cuadrito interesante: la diferencia entre el lore y la trama. Porque la trama sería así, la historia en sí misma, la historia del personaje, lo que haces, la historia principal. El lore es el mundo, el pasado, las culturas, las reglas. En cambio, la trama es la historia que vives, que desarrolla el personaje principal, siguiendo, por ejemplo, las misiones principales, los niveles, todo eso. Por ejemplo, el lore, el origen de los Reapers en Mass Effect, que hay que seguir los audiologs, eso. Y de la trama, ejemplo, la batalla contra Sovereign, en el juego SM1, cualquier otro ejemplo que se les ocurra. Y bueno, como para cerrar, ¿por qué es importante el lore? Por la profundidad, por la rejugabilidad, porque es transmedia. Profundidad. Un buen lore hace que el mundo se sienta vivo y coherente. Por ejemplo, como se puede apreciar en Red Dead Redemption 2, cuando hace esa simulación histórica que es impresionante, que recibió muy buenos comentarios de las críticas de los jugadores. Realmente marcó un hito. Fue un desarrollo muy bueno en muchos aspectos. Rejugabilidad, porque invita a descubrir secretos. Bueno, y acá empezamos con la referencia, ¿no? Por ejemplo, acá dice en Bloodborne hay conexiones Lovecraftianas. Bueno, Lovecraft es un autor de terror. A ver, vamos a buscar un poquito de Lovecraft. Tiene, mucho lore también, Lovecraft. Claro.
dicen el maestro del horror cósmico en novelas gráficas. Claro, como H.P. Lovecraft, autor de muchas novelas de terror, y es una referencia para muchos escritores, para muchos cineastas y para mucha gente que hace videojuegos. Mira, por ejemplo acá Stephen King, recuerdo que Stephen King decía que uno de sus referentes era justamente Lovecraft. Los mundos que crea, las cosas que crea Lovecraft por ahí han influido muchísimo en muchas historias actuales, ¿no? Vamos de vuelta al PDF y lo transmedia. Este es un fenómeno que se está dando cada vez más. O sea, se hace el videojuego, se hace la película, se hace el libro, se hacen los cómics, o a través del cómic viene la película, viene el videojuego, se hace un libro, etcétera, etcétera. En cualquier orden, ustedes elijan el orden. Cada vez se está buscando más eso, pero ya dejó de ser una novedad y es como, claro, digamos, los estudios AAA están buscando eso, ¿no? Una vez, tenemos un buen título, ellos Assassin's Creed, hicieron la película, sacaron un libro, no sé si hicieron el cómic. Acá hay uno también, ya empezó, profe, también. ¿Cuál? La película de que se estrenó hace 2 años, Me verá en lo profundo del abismo. Ajá. También estaban por sacar un juego ahora. Ah, mira vos. Y bueno, ahora hace falta que hagamos el juego del Eternauta. Ya tenemos el cómic, ya tenemos la serie. También se extiende a serie de televisión y va a hacer falta el videojuego. Bueno, hay que ver el tema también de los derechos, ¿no? Porque la familia era muy celosa con los derechos de autor. Bueno, muchas sagas expanden su lore en cómics, libros o series. Por ejemplo, en League of Legends con Arcane, y bueno, hay más, obviamente, más ejemplos. Y ahora sí, ajustense los cinturones, acomódense, relájense, apropícuense y déjense estar, porque empezamos con la parte técnica de la narrativa. Bien, empezamos a ver los elementos y estructura de la narrativa en videojuegos. Vamos a ir despacio, creo que esto lo hice bien. Vamos a empezar hablando de los elementos básicos de un texto narrativo. En todos los relatos, ya sean literarios, cinematográficos, interactivos, se construye sobre 5 pilares fundamentales: el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción. El narrador, puede ser de varios tipos. El narrador puede ser el mismo protagonista que nos va contando la historia en primera persona. Por ejemplo, como en el juego Firewatch. O puede ser un narrador omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, pero relata los hechos en tercera persona. Por ejemplo, en Bastion. O algo que se usa cada vez más es un narrador testigo. Alguien que observa la acción y cuenta lo que ve, pero que no lo ve todo, no lo sabe todo, no conoce todo. Por ejemplo, los personajes secundarios en Gone Home. Esos son más o menos los principales tipos de narrador. Luego tenemos los personajes protagonistas y secundarios. Los protagonistas son los que llevan adelante toda la historia, los que se cargan el peso de la historia. Por ejemplo, Kratos en God of War. Personajes secundarios enriquecen la trama con sus acciones. Por ejemplo, los GLaDOS en Portal. O los personajes secundarios que van apareciendo y que le dan un tinte especial, una atmósfera especial, de acuerdo a lo que hacen, ¿no? Algunos van a ser cómicos, otros van a ser más dramáticos, algunos te van a informar, te van a ayudar, otros no. Depende, ¿no?
El espacio es muy importante y es muy importante en los videojuegos porque los videojuegos son muy visuales. Entonces las escenas, como se dice en Unity, o los escenarios, como les gusta decir en las películas, no solamente son decoración, transmiten emociones, transmiten historia, nos cuenta una historia. El escenario ya nos tiene que contar una parte de la historia. Y por supuesto también el lore. Por ejemplo, la ciudad distópica de Half-Life 2 y todo lo que se les ocurra, ¿no? Todo. Si hablamos del espacio, obviamente hay que hablar del tiempo. ¿Cuándo ocurren estos eventos? Pero acá en los videojuegos se complica mucho más, porque podemos tener un tiempo lineal y un tiempo no lineal. Un tiempo lineal es una cronología clara, o sea, como en The Last of Us, donde seguimos el tiempo y vamos avanzando hacia adelante. Hay una sucesión muy clara de cómo va el tiempo. Bien. Ahora, cuando el tiempo es no lineal, y las cosas se ponen más interesantes. Pero puede haber saltos temporales, que no solamente vayamos al futuro, sino que volvamos al pasado y hacemos todo intercalado. Y como que se hace una mezcla, como que se hace un espagueti, ¿no? ¿Dónde está el hilo principal? ¿Cómo es? Y no se estamos saltando constantemente hacia atrás y hacia adelante. Por ejemplo, como en Deathloop. Ya vamos a ver más de esto enseguida. Y bueno, una vez que tenemos el narrador, los personajes, el espacio y el tiempo, obviamente la acción. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los eventos? Y la acción sobre todo va a estar basada en el conflicto que impulsa la historia. Este conflicto puede ser algo explícito, por ejemplo rescatar a Peach, no era Peaches en Super Mario Bros, o algo implícito, por ejemplo descubrir secretos en Outer Wilds, y esos secretos te llevan a otras cosas. Bien, vamos a ver esto. Empezamos con lo más simple, la estructura clásica de una narrativa, de una historia. Esto ya viene del teatro griego, que ellos habían dividido todo en 3 actos. Por ejemplo, en el teatro chino o en las historias chinas era un poquito distinto. Ellos agregaban un acto más, pero a ver, empecemos con esto. Aunque los videojuegos la adaptan, también muchos suelen seguir estos 3 actos: introducción, desarrollo y desenlace, que es la estructura clásica, la primera. Y no se creen que es sencilla, ¿no? Hay que saber seguir esta estructura. En la introducción, como su nombre lo dice, se presenta el mundo, se presentan los personajes, se presenta... Uy, disculpen, a ver, me disculpan un minuto, tengo que responder esto.
Bien, bueno, ahí estoy de vuelta. Gracias por esperar. Bueno, ya a mi mami le sacaron el yeso, gracias a Dios. Así que bueno, está contenta. Bueno, en fin, sigamos. Hablábamos de que esta es la estructura narrativa clásica: introducción, desarrollo y nudo. En la introducción se presenta el mundo, se presentan los personajes y se presenta el conflicto inicial. Bueno, por ejemplo, el apocalipsis zombie en The Walking Dead. Luego viene el desarrollo. Que en el desarrollo, o sea, como que todo toma un ritmo, todo como que hay una rutina, pero de repente ocurre algo y surge un giro, surge un desafío y los personajes deben tomar decisiones, deben cambiar para avanzar. Por ejemplo, las alianzas en Mass Effect. Y esto nos conduce a un desenlace, obviamente, a la resolución del conflicto con finales fijos. Por ejemplo, en Red Dead Redemption, o puede haber finales variables, como por ejemplo en Detroit Become Human. Ajá. Y acá es donde ya empieza a verse finales fijos o finales variables. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces tenemos una estructura básica que sería introducción, desarrollo y desenlace. Desarrollo, nudo y desenlace. Pero también, así como teníamos un tiempo que era cronológico y un tiempo que era no lineal, eso da lugar a narrativas que van más allá de lo lineal. Entonces los videojuegos logran transformar estas estructuras gracias a la interactividad. Por ejemplo, hay algunos enfoques, sería usar la narrativa lineal, que es común, digamos, todavía muchos juegos la utilizan, sin ramificaciones. Por ejemplo, Uncharted. El jugador avanza por una historia cerrada y si la historia es lo suficientemente interesante va a ser muy atractiva para el jugador. Pero también tenemos narrativas no lineales. Y acá se entra a enriquecer la cuestión. Tenemos narrativa ramificada, donde las decisiones del jugador alteran la trama. Por ejemplo, en The Witcher 3. De acuerdo a lo que haga Geralt, va a tener distintas experiencias, distintas aventuras. Tenemos la narrativa emergente, que es la que surge de la jugabilidad. O sea, a medida que uno va haciendo las cosas, se le van presentando, escenarios, cosas distintas. Por ejemplo, historias únicas en Ringworld. O también tenemos la narrativa fragmentada, donde el orden lo decide el jugador. Por ejemplo, Elden Ring con un lore disperso. Esto es como una introducción. Ya vamos a ir desarrollando un poco más cada una de estas cosas y seguramente ustedes ya lo van a entender. Bueno, punto clave. El juego no consiste solamente en contar una historia, sino en vivirla, en sentir la experiencia de estar dentro de la historia. La interactividad redefine qué significa ser o espectador o protagonista. Bueno, ahora sí empezamos a ver los distintos tipos de narrativa que se aplican en los videojuegos. Vamos a ver la estructura y las variantes de estas narrativas. Empezamos con la primera, la más simple, narrativa lineal. Tenemos un inicio, siempre el inicio en este tipo, no me acuerdo cómo es que se llamaban estos gráficos de narrativas, tienen un nombre. El inicio va a ser el cuadrado y el final va a ser el triángulo. Y los puntos medios, son los círculos. Y hay un hilo conductor, ¿sí?, que nos lleva del inicio al primer punto, al segundo, al tercero, así hasta llegar al final. Y fíjense que hay un solo camino. No hay bifurcaciones, nada. Esto es lo más sencillo. Pasamos del inicio al punto A, al punto y así hasta llegar al final. Este tipo de narrativa es la estructura más básica de los videojuegos,
una secuencia fija de eventos que el jugador experimenta sin tener la posibilidad de alterar el rumbo de la historia. Claro, es lineal, no hay otra posibilidad. Bueno, características principales o características clave: no hay ramificaciones, la trama avanza como una línea recta hacia un único final. Esto tiene un enfoque cinematográfico. Prioriza los guiones pulidos y un ritmo controlado. Claro, si acabamos de un punto al otro, lo único que se puede controlar, digamos, un poco es el ritmo. Por ahí se puede acelerar o se puede desacelerar en algunos tramos. Y el ritmo también hace a la forma de contar las historias. Por ejemplo, un ejemplo emblemático dice acá: The Last of Us es una historia emocional pero con progresión física. La saga de Uncharted, aventuras con conjuntos de piezas espectaculares, pero las decisiones no alteran el curso de la historia. Por eso dice sin decisiones relevantes. Pero lo que muestra Uncharted sí es espectacular. Legend of Zelda, Ocarina of Time, aunque tiene exploración, la trama principal es lineal. Ventajas: permite narrativas más densas y dirigidas cuando uno quiere transmitir cosas como complejas, ¿no? Es ideal para historias emocionales o épicas donde el control del pacing, del ritmo, es crucial. Es lo que le decía, se puede controlar el ritmo únicamente. A este tipo de narrativa lineal se le presenta una variante que es la estructura collar de perlas, la famosa String of Pearls. Y esta String of Pearls es exclusiva de los videojuegos. Esta variante intercala momentos de libertad limitada dentro de una estructura lineal. ¿Cómo es eso? Dice, las perlas son los segmentos lineales, lo que van uno detrás de otro. Son las cutscenes, o sea, las cinemáticas, los niveles narrativos. Los hilos son las pequeñas decisiones que puede tomar el jugador. Por ejemplo, los diálogos o rutas alternativas en misiones. Pero estas decisiones no tienen un impacto real en la trama principal. ¿Qué significa esto? Que acá, en lugar de haber un solo hilo que me conecta dos eventos dentro de la trama, son varios hilos. Acá puede haber otro hilo por arriba y otro hilo por abajo. Entonces, cuando el jugador está acá en el evento A, para pasar al evento B se le pueden presentar tres alternativas, o dos, o cinco, la que ustedes quieran, pero más de una. Supongamos que se le presentan tres alternativas, A, B y C. Pero si toma el camino A, sí o sí va a llegar al punto B. Si toma el camino B, va a llegar, al punto B, digamos, al evento B de la trama. Y si toma el camino C, va a llegar al punto B. O podemos llamarlo camino 1, camino 2 y camino 3. Así dejamos A, B y C acá para. Si toma el camino 1, llega a B. Si toma pero va a llegar por camino distinto, pero el destino es el mismo. A eso se refiere con el collar de perlas. O sea, hay decisiones controladas. Claro, el jugador, no sabemos, va a tomar cualquier decisión, pero no importa la decisión que tome, siempre va a llegar al mismo destino. Por eso se dice que son, como dice acá, pequeñas decisiones, pero sin impacto real en la trama principal. Por eso es que dice, esta variante intercala momentos de libertad limitada. Claro, podés elegir estas tres opciones. Sí, pero lo mismo llega al mismo destino, dentro de una estructura lineal. Y acá cita ejemplos como Call of Duty, donde hay nodos lineales de acción intensa con breves opciones tácticas. Por ejemplo, flanquear enemigos. O sea, uno puede tomar algunas decisiones tácticas, pero siempre va a ir al mismo destino, digamos, ¿no? King Quest
la versión 5, puzzles con múltiples soluciones, pero la historia siempre converge. Bueno, punto clave. El collar de perlas simula agencia sin sacrificar la visión del autor. Es un equilibrio entre interactividad y narrativa controlada. A ver, acá me costó trabajo a mí. Ustedes saben interpretan lo que es agencia en esta frase. El collar de perlas simula agencia sin sacrificar la visión del autor. ¿Ustedes interpretan lo que es la agencia? Hola, hola, ¿están ahí o me han dejado solo? Sí, sí, profe. Yo por lo menos estoy pensando en qué se quiere decir con... Bueno, a mí me pasó lo mismo porque no me cuadraba. Bueno, eh, les comento, tuve que buscar, a ver si podemos ir acá. Básicamente la agencia es la capacidad de tomar decisiones, de seleccionar, de organizar a gusto de uno. Eso es agenciar. Y claro, yo digo, no, pero acá no está bien. Por eso también se habla de las agendas. Uy, que escribí cualquiera acá. Sigo escribiendo. A ver, estoy colocando mal los dedos. Ahí está. Mira, claro, porque agencia te sale agencia de viaje, pero agenciar, fíjense, según el diccionario de la Real Academia Española, hacer las diligencias conducentes al logro de algo. O sea, gestionar, organizar, procurar, intentar, lograr, solicitar, proporcionar, disponer, buscar. Todo eso es agenciar. En ese sentido se utiliza la palabra agencia. Procurar o conseguir algo con diligencia o maña también. Hay que tener más. Adquirir, alcanzar, atrapar, conseguir otra. Bueno, y que justamente hacer una agenda significa hacer una serie de cosas que uno quiere conseguir, que uno quiere lograr. O sea, nos separamos del otro. Y a mí también me costó entender, claro, cuando veía, digo, epa, ¿por qué todos hablan de agencia, agendas? Hay que seguir la agenda. Sí, bueno, más o menos entiende la agenda, pero por ahí quizás no lo veía como esto. Y bueno, cuando veo, esto es agenciar. Y en ese sentido, hay que entender esto de que el collar de perlas simula agencia. O sea, simula organización, simula lograr, disponer, buscar, seleccionar, adquirir, alcanzar, atrapar, bueno, todo eso, ¿no? Sin sacrificio, como que el usuario tiene distintas opciones para conseguir su objetivo, o sea, el jugador tiene distintas opciones para conseguir su objetivo, pero sin sacrificar la visión del autor, del desarrollador, del diseñador, que lo va a llevar del punto A al punto B, luego al C, pero justamente todas las decisiones que toma sí lo van a llevar por caminos distintos, pero siempre del punto A al B o del B al C. A eso se refiere. Por eso es un equilibrio entre interactividad y narrativa controlada. Bueno, y acá hay un cuadrito comparativo de lo que es la narrativa lineal versus el collar de perlas, el string of pearls. En la narrativa lineal pura, las decisiones no tienen ninguna influencia, ni siquiera hay un camino distinto, porque es una estructura recta que va del evento A al B al C. Y en cuanto a la jugabilidad, se prioriza la historia sobre las mecánicas. En cambio, en el collar de perlas, las decisiones son pequeñas, pero sin consecuencias, pero hay decisiones. La estructura es lineal, con bolsillos de libertad, así lo pone entre paréntesis, con momentos de libertad si uno quiere,
podemos pasar bueno, acá, claro, no está tan acertado, ¿no? Podemos ir de A a C, ya sea a través de B1 o de B2 o de 1 2, pero siempre vamos de A a C. Y en cuanto a la jugabilidad, justamente va a mezclar momentos cinemáticos con la jugabilidad. Pero las cinemáticas van a estar fijas, digamos. O los eventos que uno pasa de A a B. Entonces, ¿cuándo usar la lineal o cuándo usar el collar de perlas? La lineal pura es ideal para historias cortas o intensas. Por ejemplo, What Remains, lo que queda. El collar de perlas, fíjense esto, funciona muy bien en juegos AAA, lo usan mucho en juegos AAA, que buscan el equilibrio entre el espectáculo y el enganche, la retención, las ganas de volver. Por ejemplo, en Tomb Raider Reboot. Fíjense, si ustedes analizan juegos de empresas AAA, van a ver que muchos juegos tienen esta narrativa de collar de perla, que parece que nos dan decisiones, nos dan decisiones, pero las decisiones no tienen tanto impacto en la historia. Estoy hablando de la historia. ¿Nos van a llevar por caminos distintos? Sí. Pero siempre vamos de A a B, a través ya sea de 1, 2 o 3, siempre vamos a ir de A a B. Por ahí, fíjense si pueden hacer ese ejercicio que no es tan sencillo, ¿no? Uno lo ve acá, pero es algo sencillo. Bueno, sí. Pero cuando vos estás inmerso en la historia, pero decís, no, pero yo acá me fui por el puente en lugar de irme por el río, o en lugar de irme por aquel risco, que son 3 caminos con 3 experiencias distintas, y he vivido cosas distintas. Sí, pero estás yendo del punto A al punto, o del evento A al evento B, ¿no? Bueno, hay que tener esa capacidad no es sencillo. Y de esto pasamos a la narrativa ramificada y no lineal en los videojuegos. Ahora pasamos al branching. Branch rama, y branching ramificado. La narrativa ramificada o branching storytelling, habría que poner acá, permite que las decisiones del jugador sí alteren el curso de la historia. Ahora entonces las decisiones que toma el jugador, ya ir por un lado o por otro, sí van a afectar el curso de la historia. Ahora las decisiones del jugador tienen peso en la narrativa de la historia. Bueno, en la narrativa, mejor dicho, en la historia del juego. Creando múltiples caminos y finales. Su estructura se asemeja a un árbol narrativo, donde tenemos un tronco, que vendría a ser el argumento principal, el argumento principal que sustenta todo lo demás, y tenemos las ramas, que van a ser variaciones según las elecciones del jugador. Y bueno, y empezamos con los tipos de ramificación. Por ejemplo, tenemos el primer tipo, que sería el más simple, cuando hay 2 ramas simplemente. Entonces hablamos de una ramificación binaria, o también ramificación limitada. En este caso las decisiones son del tipo sí o no, o elegir A o B, o elegir 1 o 2. Y hay un impacto mínimo, impacto mínimo en cuanto a tomar la decisión. La historia principal sigue siendo la misma para todos. Ahora, la forma de recorrer esa historia va a ser distinta según cada jugador. Por ejemplo, dice Beyond Two Souls, hay elecciones emocionales, pero con finales que ya están predefinidos. El The Secret of Monkey Island, hay humor y opciones sin consecuencias graves. O sea, en cada punto, por ahí se nos presenta un punto donde tenemos que tomar decisiones y nos llevan a distintos eventos. Pero luego van convergiendo en el tronco principal, en la rama principal, y muy posiblemente haya
dos finales distintos, pero que ya están predefinidos. A eso se refiere. Por eso está la estructura binaria. Recuerden, este es el inicio, este es el fin, y estos son todos los eventos del medio. Y acá viene algo más complicado. Ramificación de finales abiertos. En este caso, las decisiones que va tomando el jugador a medida que avanza en el juego tienen mayor importancia, tienen mayor peso en el desenvolvimiento de la trama y en los finales, porque ya no hay dos finales. Hay, fíjense, múltiples finales. Más de un final. Más de dos finales, mucho más. Entonces, cuando el jugador llega acá al punto A, al evento A, mejor dicho, puede elegir entre ir a B, C, D, y acá también puede, parece que tiene un solo camino, pero acá otra vez se le vuelve a bifurcar, y acá antes del final se le vuelve a bifurcar, y hay dos finales distintos, y acá hay otro, y así. Entonces hay mucha bifurcación. Esto sí parece más un árbol, con muchas ramas, con mucho follaje. Entonces estos finales pueden ser muy distintos uno del otro, y realmente la forma en que recorre el usuario esta narrativa ya sí parecen historias distintas. Entonces, acá me avisa que mi conexión a internet es inestable. ¿Me están viendo bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, se le corta un poquito, pero ahora parece que está bien. Sí, me acaba de salir un mensaje acá que dice: su conexión a internet es inestable. Bueno, por ahí me avisan o me mandan los mensajitos, si no, porque me acaba de salir acá el mensajito, pero a ver, che, a ver, quiero acá. Aparentemente, bueno, sigamos. Entonces ahora sí, las decisiones del jugador cambian en forma significativa la trama y los finales. Ahora, esto tiene una complejidad muy alta. Requiere diseño, requiere una escritura muy cuidadosa para evitar incoherencias, para hacer caminos que no tienen ningún sentido, ¿no? Bueno, un ejemplo de algo bien logrado es The Walking Dead de Telltale, el juego, donde las elecciones morales van a afectar las relaciones con los otros personajes del juego y los desenlaces. Ahora hay como una alternativa a esto, que son las narrativas en embudo, o también en inglés conocida como funneling. Decidí ponerle los términos en inglés, porque por ahí cuando vayan, si van a alguna bibliografía, algo, inclusive en los blogs, van a ver estos términos. ¿Y a qué se refiere? Bueno, narrativa en embudo, en definitiva eso. Tenemos, dice, varias ramas iniciales que convergen en puntos claves, que son los choke points. Entonces acá tenemos el inicio, y los choke points, o sea, los puntos claves, son estos donde convergen las narrativas, que es medio parecido al collar de perlas, ¿no? En definitiva. Pero nada más que en el collar de perlas esto eran caminos sin evento al medio. Y acá hay un evento, y capaz que este evento también pueda tener otra bifurcación, pero en definitiva en algún momento llegamos a converger en estos choke points, en estos puntos de encuentro o puntos de choque. Realmente se le dice puntos de choque porque va a haber, ¿cómo se llama? Decisiones muy importantes que tomar. Las decisiones que tomamos acá son más importantes que las decisiones que podemos tomar por ahí en este evento. Por acá podemos tener varios caminos, pero la decisión que tomamos acá sí es más fuerte, a eso se refiere. Bueno, presentan un cierto balance entre libertad y control narrativo.
Por ejemplo, en The Witcher 2, un acto entero cambia de acuerdo a las decisiones que se hayan tomado antes, a las decisiones más tempranas. Otro ejemplo, en Far Cry 2, hay misiones secundarias, pero no alteran el resultado final, el destino final. Claro, empezás acá y te presentan distintas misiones con sus eventos, pero en definitiva después convergen en la trama principal, en el tronco principal. Y luego está la que se llama de caminos críticos, donde también tenemos un tronco principal, una historia principal que es lineal, pero con misiones secundarias que enriquecen al mundo. Pero uno va por las misiones secundarias y llega hasta el final y ya está. Tiene que volver, digamos, al punto de partida y de ahí seguir con la trama principal. No es que de acá va a converger al punto siguiente de la trama principal, no. Vuelve acá y bueno, de ahí sigue. Y esto también es muy utilizado. El jugador elige cuánto explorar fuera del camino central. Bueno, otra cosa es que acá en esta misión, por ejemplo, el jugador puede llegar hasta este punto y de ahí volverse. O acá puede llegar hasta este punto y de ahí volverse. El jugador elige hasta dónde llegar. O llega hasta el final, hace todos los caminos. Bueno, ya eso depende del jugador. Ejemplo, de Witcher 3, la casa de Geralt es fija, pero los aliados varían. En GTA V hay misiones opcionales que dan profundidad a los personajes. Entonces, estas son las narrativas ramificadas. Pero dentro de todas estas narrativas, digamos, siempre avanzan hacia adelante. Por eso como que también se las considera lineales, porque avanzan, van hacia adelante. Luego, el otro gran conjunto de narrativas son las narrativas no lineales. Y acá presten atención. Estas son estructuras donde el orden cronológico se rompe. O sea, vamos, pasado, presente, futuro, eso sería lineal, no. Vamos, qué sé yo, del presente al futuro, volvemos al pasado, volvemos al pasado, volvemos al futuro, volvemos al presente, vamos al futuro, vamos al pasado. Es toda una mezcla, como en 12 Monkeys, no sé si se acuerdan, si vieron la película 12 Monkeys, 12 monos, esa que hace, ¿cómo se llamaba? Hubo una serie también, ¿no? De 12 monos, pero la película la hizo... Bruce Willis. Es el de Duro de Matar, Bruce Willis, Sí. con la flaca del último Mohicano, ¿cómo se llama la actriz? Que hacía de la psicóloga, Madeleine Stowe, que hizo también el último Mohicano. Y Brad Pitt, Y Brad Pitt, que hace de loquito. el que hace de loco. Bueno, en la serie, el loco no era un hombre, era una mujer, una loca, era la hija del dueño de los laboratorios. Bueno, pero son interpretaciones que se hacen. Bueno, en las narrativas no lineales tenemos, por ejemplo, narrativas multinivel, que es muy aplicada en los juegos MMO, o sea, Massive Multiplayer Online, o sea, juegos masivos multijugador en línea, obviamente RPG, juegos de rol, en donde podemos encontrar bloques narrativos independientes por regiones o personajes. Entonces el jugador construye el lore mediante exploración. Ejemplo, el WoW, el World of Warcraft. Tenemos historias por zonas, sin conexión obligatoria, por ahí podemos encontrar alguna conexión, pero por ahí no. Tenemos el LoL, el League of Legends. Hay un lore disperso en cinemáticas y algunos relatos cortos. Y tenemos el segundo modelo, que es el parque de diversiones, el amusement park. Claro, en el parque de diversiones o feria, ¿qué tenemos? Uno entra y hay atracciones por todos lados, pero dispersas y no siguen ningún orden. Y uno puede elegir
en qué orden o a cuál atracción ir, o irse a una, quedarse ahí, o probar una por una, ¿sí? Bueno, por eso se le llama parque de atracciones. Aquí el jugador tiene libertad total, decide por dónde ir, qué misiones seguir, en qué orden hacerlas, decide todo. Hay subtramas conectadas temáticamente, pero no cronológicamente. Cuidado con eso. Bueno, ejemplos de The Elder Scrolls 3, Morrowind. Se puede ignorar la trama principal y hacer tu propia epopeya, seguir tu propia epopeya. En Fallout New Vegas, facciones y misiones que se solapan sin un orden fijo. Bueno, y el punto clave, acá que nos dice, la no linealidad no es caos, es un diseño espacial. Claro, porque el espacio es común ahí, pero lo que hay dentro del espacio no. Y el tiempo no es un tiempo cronológico tampoco. Entonces el jugador siente libertad porque el mundo responde a sus acciones, no a un guión rígido. Bueno, esto me pasó cuando leí Ulises de James Joyce. Si ustedes leen Ulises, es un libro grandote, ¿no? Encima de eso. Es un libro distinto realmente. Es un libro donde se rompe la linealidad del relato. Porque como que empieza, digamos, más o menos sentando una historia y de repente salta como un futuro que donde pasa algo y después como que vuelve atrás. Es realmente... Bueno, cuando leí ese libro, y después leí otros libros de ese mismo tipo y me cautivaron. Hoy uno puede ver que en las películas hay muchas películas que ya cada vez está más hablando más esto acerca de romper la cronología del tiempo. Por ejemplo, bueno, uno era 12 Monkeys, 12 monos, donde el protagonista saltaba a través del tiempo, él venía de un futuro y viajaba al pasado, pero no viaja en orden, sino que por ahí se equivocan y lo mandan más lejos de lo que tenía que ir en el pasado, bueno, y en medio de otras cosas, y como que no se entiende, y bueno, y después pasa eso. El otro día vi la película esta Cloud Atlas, el Atlas de las Nubes, con Tom Hanks, y también presentaba una estructura donde el tiempo también contaba cosas mezcladas entre pasado, presente y futuro. Había una civilización ya que viajaba a las estrellas, mostraba cuando se exploraba por barcos, y mostraba algo que en principio parecía algo muy antiguo, que parecían civilizaciones de la edad de piedra, y después te das cuenta, no eran las civilizaciones de la edad de piedra, era una civilización de nuestro futuro. Nada más que se había desatado una guerra, y como decía Einstein decía, no sé con qué arma se va a librar la tercera guerra mundial, pero estoy seguro que la cuarta guerra mundial va a ser con hachas, con palos y piedras, decía Einstein, porque el avance de la bomba atómica fue un avance sin precedentes, y él no se podía imaginar cuáles eran las nuevas armas que iban a venir para una tercera guerra mundial. Pero sí se imaginaba que iba a ser tan catastrófico que la civilización iba a retroceder y que la cuarta guerra iba a ser librada con piedras y palos, por ejemplo. Bueno, entonces acá el punto clave dice: la no linealidad no es caos, es diseño espacial. El jugador siente libertad porque el mundo responde a sus acciones, no a un guión rígido. Y acá tenemos un cuadro comparativo de lo que es narrativa ramificada, cuya estructura es un árbol con ramas y embudos. El jugador decide dentro de un marco, pero ya los finales están predefinidos. Por ejemplo, Life is Strange. En cambio, en la narrativa no lineal, la estructura es un mosaico de historias interconectadas, pero interconectadas temáticamente, no cronológicamente.
el jugador explora fuera de un marco, no hay un marco, o sea, hay espacios, hay historias que puede explorar en el orden que quiera. Por ejemplo, Elden Ring. Entonces, ¿cuándo usar una narrativa ramificada o una narrativa no lineal? La narrativa ramificada es ideal para historias personales con peso moral. Por ejemplo, Detroit Become Human. Y una narrativa no lineal es perfecta para mundos abiertos donde la exploración es el centro, como por ejemplo Breath of the Wild. Ese es Zelda, ¿no? Ese es Zelda. Bueno, ahí da dos ejemplos de esto. Ustedes tienen el ejercicio de buscar más ejemplos de todo esto. Bueno, y acá vamos a hacer un ejercicio nosotros. Ahora vamos a hacer un ejercicio en vivo y en directo. A ver, vamos a ir a... vamos a dejar acá esto, está bien. Vamos a contar historias. ¿Qué les parece? Yo empiezo contando una historia y luego alguno de ustedes cuenta otra historia. ¿Les parece bien o no? Por mí sí. ¿Diferente historia o encadenada con la que se cuenta? Así empezamos completando. No, ya les voy a contar. Por ejemplo, me acordaba cuando veía esto de lore, folclore, me acordaba de Luis Landricina. Me imagino que por lo menos alguno de ustedes lo conocerá, que era un cuentista argentino. Bueno, salía mucho en los festivales folclóricos, creo que hizo algunas películas por ahí. Y era un buen narrador. Y él tenía esta capacidad de contar historias interesantes, ¿no? Historias que tenían que ver con el folclore, justamente. Y me acuerdo, esta es una de las historias que lo escuché contar y me pareció un tipo realmente muy interesante. Fíjense, esta es la historia de un tesoro. Bueno, había un lugar en el campo, no me acuerdo dónde, bueno, supongamos, no sé, acá en el interior de Salta, por decir algo. Pero un lugar lejos de la ruta, donde, bueno, las casas estaban separadas unas de otras, o sea, no era ni siquiera un pueblo, estaban las casas separadas y el pueblo más cercano estaba lejos. Y un día llega una carreta y el conductor de la carreta llegó muy fatigado y muere delante de la casa donde estaba una mujer con el esposo, que vivían ellos dos solos, y eran personas ya mayores, adultas, y bueno, y muere este hombre. Y cuando ven lo que había en la carreta, había un tesoro. Había algunos baúles con plata, oro, piedras preciosas adentro. La mujer, que ya conocía a su marido, que a su marido le gustaba hablar, le gustaba contar todo y siempre estaba esperando a alguien para contar historias, entonces inmediatamente esa noche, cuando se va a dormir el marido, ella se levanta y se pone a amasar y a hacer dulces, como empanadillas, como gaznates, como maicenas, los hornea y antes de que se levante el marido, los tira en el suelo fuera de la casa. Entonces al otro día, cuando amanece, el marido le dice: vieja, mirá, durante la noche han llovido empanadillas, llovieron gaznates, llovieron maicena. Mirá, vieja, mirá vos, ¿no? Qué bien. Y esconden el tesoro, bueno, y entierran a la persona esta que venía con el tesoro. Bueno, pasa un tiempo y llegan una gente extraña
que iba de casa en casa preguntando por una carreta, una persona y unos baúles. Y obviamente llegan a la casa de esta pareja. Y entonces el señor le dice, cuando le pregunta si no habían visto, sí, claro que vimos una carreta con un tesoro, les dice. Sí, me acuerdo clarito. Fue la noche esa en que llovieron dulces. Al otro día amaneció todo cubierto, dice, de dulces, de empanadilla, de gaznate, de maicenas acá en el patio. Sí, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Claro, los hombres lo miraban, así perplejos, y la mujer, claro, le dice, y bueno, también hacía la seña, les hacía la seña, bueno, como esto, como que eran los delirios de un loco. No preguntaron más y pasaron de largo. ¿Qué les pareció la historia? Tiene un buen giro de tuerca para la búsqueda de la señora, porque bueno, o sea, debo admitir que como que se siente mucho el tema el aprovechamiento de la señora del cuentista, porque gracias a ella, bueno, fue que se quedaron con los tesoros. Pero es una manera también muy divertida de mostrar cuál es la personalidad de la señora y también de hacer que se encamine el cuento, digamos, de darle un giro, de no solamente ir a la idea de que encontraron un tesoro, sino de que el chiste en sí mismo es que lo encontraron, pero bueno, no lo van a revelar, digamos, porque la única confianza es de un pobre loco, digamos, porque sí, digamos, si te cuenta, sí, el día que llovieron empanadilla, es como que, Claro, no le cree. Pero claro, fíjense que sigue esta estructura de 3 actos, ¿no? Hay una introducción, hay una, está el nudo y está el desenlace. Y fíjense que se da el giro, claro. Ahora, ¿cómo se da el giro? Pero hay todo un lore atrás, o sea, hay que entender lo que es el campo, que hay un horno de barro, lo que son las empanadillas y todo eso, también tiene su lore, su folclore, como decía. Por ahí, la Andricina tenía esa capacidad de citar un montón de detalles acerca de la vida en el campo y por ahí se ponía a explicar lo que era una empanadilla o se ponía a explicar lo que era el horno de barro y quedaba bien, o sea, como que se iba un poquito por las ramas, pero después seguía con esto y claro, cuando decía, pero ¿por qué hace esto la señora? Claro, porque sabía que iba a venir en algún momento gente a buscar el tesoro, un tesoro así no se deja así nomás. claro. Bueno, ahora les toca a ustedes a ver quién cuenta una historia. Eh, La pregunta es, ¿armar la historia, o sea, contar la historia completa solo o es un inicio de historia y concadena a otra persona? ¿Cómo quieren hacerlo? Pero lo van a hacer ustedes. Si quieren hacerlo así encadenado, me parece bien. O si quiere uno contar alguna historia que se acuerde. Eh, una historia encadenada para ver qué sale. A ver. Claro, por ahí un poco más divertido porque tiende a sonar como a teléfono descompuesto. Ah, quieren hacer ese efecto. Digamos, acá siempre escucho que usan ese término de cuando uno dice una cosa y luego llega otra cosa. Sí. Eh, Quieren hacer. Bueno, a ver cómo sale el teléfono descompuesto. a ver, ¿Quién empieza? Ahí Maxi está. comienzo yo. A ver. A ver. La semana pasada, saliendo a comprar frutas, descubrí una caja que me llamó la atención. La caja era una caja normal, pero estaba medio abierta y salía algo brillante de la caja. Ujú. Por más de que era un poco semiatardecer, te dabas cuenta de que lo que brillaba no era solamente un reflejo del sol, era algo que tenía forma y luminiscencia y parecía no artificial. No artificial. Forma y luminiscencia y parecía no artificial. Ajá. A ver quién sigue, quién toma la posta. Bueno,
Mientras estaba observando la caja, se acercó un vagabundo, también cautivado por el brillo que procedía de esa caja, se quedó examinándola de cerca, eh, sin prestarte atención. La tocó, la vio, trató de abrir la caja, pero no pudo. Se sintió profundamente invadido por la curiosidad de la caja y de su brillo que te ignoró completamente, hasta el punto de quedarse completamente absorto jugando con esa caja, tratando de descubrir qué era lo que brillaba. Ujú. Apareció un vagabundo. A ver quién sigue. Creo que por ahí es un poco el miedo escénico de conjeturar o sea, hilar una historia o hilar un cuento así tan de cero puede ser un poco conflictivo. Para darle sentido me refiero. Claro. Por eso, y fíjense, y pensar en este tipo de estructuras lo complejiza todavía más. Eh, Sí, porque por ejemplo cuando yo hacía charlas de streaming o cosas así, vos querés tener siempre alguna anotación o algún tipo de texto a la mano. Porque, o sea, una cosa es lo que se te venga en la cabeza, otra cosa es cuando tenés que hablar de un tema y por ahí se te deshila completamente la historia. Eh, y por ahí, digamos, armar algo así tan de la nada, si no tenés un hilo con el cual lo va. O sea, o vas tratando de pensar hacia dónde va a ir la historia, por ahí se te puede complicar. bien, exactamente de eso se trata. Exactamente ese es el punto máximo. Mm, Por eso es que para hacer un videojuego se necesita un equipo de personas con diferentes capacidades. Y se necesita alguien que sepa contar historias, que sepa crear sí, historias, que sepa escribirlas. No es sencillo, fíjense que no es sencillo. Y una cosa es contar una historia y otra cosa es escribir, crear historias. ¿Sí? Sí, no, no es sencillo. Bueno, pero el ejercicio tendía a eso, a que vean ustedes lo que es el storytelling, lo que es contar historias. Eh, por ahí contar historias tiene muchos puntos, muchos giros. Hay que conocer la estructura, hay que conocer la historia, hay que saber contarla, hay que tener ritmo, bueno, y un montón de cosas, ¿no? Como vos bien decías, cuando hacía streaming y necesitabas anotaciones, necesitabas tener desarrollado algún tema para no entrar a divagar también. Bueno, de eso sí, eso por ejemplo, lo vimos yo que tuve práctica de locución, no es lo mismo hablar así, digamos, sin un texto en particular. Yo me refiero a estar en caliente, ¿no? Estar en caliente y hablar así directamente a la línea, sin tener nada del texto previo. Por ahí la gente divaga y si no estás acostumbrado a hablar, tendés a repetir mucho o entran en el clásico blanco, digamos. claro, Eh, pero se y justo nota. con Upateco también habíamos hecho un curso que es de storytelling y la profesora siempre hablaba de que era fundamental el hecho de una práctica en papel, porque la práctica en papel les muestra a ustedes de anticipado cuáles son sus puntos flojos. Con eso, digamos, como que uno visualiza qué parte le está faltando a la hora de armar su historia, porque por ahí es como que tratan de hablar mucho de un personaje, pero terminan hablando de todo y no del personaje, o hablan de todo y no del personaje y falta poder, digamos, falta punch. Exactamente. Falta elaboración. Sí, exactamente. Eh, bien. Bueno, ahora les voy a contar una historia. Una historia más elaborada. Esta, cuando lo entrevistaban a la Tricina, me acuerdo que él decía, bueno, vamos, acá estamos
con el relator de cuentos, lo presentaban así, y él decía, no, yo no soy un relator, soy un simple decidor de cosas, decía él. Yo digo cosas que veo que pasa a nuestra gente. Era una persona muy modesta, y muy inteligente, ¿no? Ahora les quería... No me acuerdo si les... Capaz que ya les conté el cuento del marajá y su pájaro. Una historia de François Vallée. François Vallée era un investigador, un antropólogo francés que estuvo mucho tiempo en Perú. Y como al estilo de Joseph Campbell, estaba estudiando los mitos, las historias que contaban las diversas culturas. Y él hizo un compendio, ¿no? Estuvo en muchos lugares. Pasó brevemente por Buenos Aires, hizo algunas presentaciones. ¿Les conté esa historia o no? Para no repetirme. Creo que no. Creo que no. La historia de un pájaro que habla. Bueno, a ver. No. Era en la India, hace algunos siglos, había un marajá muy poderoso que tenía un castillo inmenso. Y dentro de ese castillo tenía una sala especial en donde en el centro de esa sala había justamente una jaula de oro. Y dentro de esa jaula había un hermoso pájaro blanco que tenía la capacidad de hablar. Entonces todos los días, cuando este poderoso marajá terminaba con sus labores de gobernante, le gustaba por las tardes llegar a esta sala especial y charlar con esta hermosa ave que él le decía, lo consideraba su amigo. Entonces todas las tardes llegaba y decía, hola amigo mío, ¿cómo estás? Y el ave le respondía, muy bien, majestad, ¿y usted? Oh, contento de verte y podemos charlar de algunas cosas. Y así pasaban las tardes, algunos momentos de la tarde, el marajá con su amigo, con su ave, charlando de algunas cosas de acá, de allá. Y el marajá se sentía muy contento con esta amistad. Se sentía tan contento que en algún momento le dijo, amigo mío, me hace tan feliz que estés acá conmigo que yo quiero regalarte algo. Pídeme lo que sea. ¿Lo que sea?, dice el ave. Sí, amigo mío, pídeme lo que sea, que yo te lo daré. Entonces el ave le dice, y bueno, majestad, me gustaría mucho volver con mis hermanos. ¿Me dejará libre? A lo que el marajá responde, pero amigo mío, ¿cómo piensas tal cosa? Si te dejo ir, estarás a merced de un montón de peligros, de otras aves de rapiña, de gente que quiera cazarte, estarás a la intemperie, no tendrás el sustento seguro. En cambio acá en esta sala conmigo en mi palacio tienes comida, tienes techo, tienes cuidado, nadie te va a hacer daño. Es cierto, marajá, es muy cierto lo que dice, pero extraño mucho a mis hermanos, le decía el ave. Entonces, ¿puedo pedirle que si usted vuelve a la jungla donde me encontró, le pregunte a mis hermanos qué mensaje tienen para mí? Pero con todo gusto, amigo mío, justamente dentro de unos días debo partir en comitiva hacia un reino vecino y voy a pasar por ese lugar. Así que con todo gusto voy a buscar a tus hermanos y voy a preguntarles qué noticias tienen para ti. Muchas gracias, estimado majestad. Esperaré con ansia esa noticia. Y bueno, y así siguieron pasando algunas tardes hasta que un día el marajá volvió un poco más contento de lo normal y le dice, amigo mío, tengo una buena noticia para ti. Mañana saldré de viaje y estaré ausente por unos días. Voy a partir en esa comitiva hacia el reino vecino, como te había dicho. Y en el camino buscaré a tus hermanos
y les preguntaré acerca de los mensajes, de las noticias que tengan para ti. Ah, qué bueno, Majestad, eso me alegra especialmente porque hace mucho que no sé nada de mis hermanos y realmente los extraño mucho. Le voy a estar eternamente agradecido por este gesto. No te preocupes, amigo mío, dentro de unos días volveré. Bueno, y así al otro día el Marajá partió, fue con su comitiva, hizo los asuntos que tenía que hacer en el reino vecino y de vuelta pasaron por la jungla donde habían encontrado a esta ave blanca que hablaba. Y fueron buscando otras aves blancas hasta que se metieron muy profundo en la jungla y al lado de un arroyo empezaron a encontrar estas aves blancas. Y podían sentir claramente que decían, ahí vienen, ahí vienen. Entonces en determinado momento el Marajá se adelanta y pregunta, saludos a todos. Dice, ¿ustedes son las aves que hablan? Y les respondo, nos están preguntando a nosotros. Ah, veo que ustedes son. Bueno, quiero contarles que tengo a un hermano de ustedes allá en mi palacio, lejos, y es mi amigo, y todas las tardes charlamos. ¿Cómo? Dicen. ¿Tienes a uno de nosotros en tu palacio y charlas con él todos los días? Sí, somos amigos y nos contamos cosas y pasamos un buen tiempo juntos. ¿Y este hermano de nosotros está ahí por su voluntad? Claro, porque ahí no le falta nada, dice el Marajá. Tiene comida, tiene techo, pero es decir, es libre de moverse a donde quiera. Entonces a lo que el Marajá responde, lo que pasa es que por su seguridad lo guardé en una hermosa jaula dorada para que otros animales no le hagan daño y para que otras personas no puedan robarla. Ah, entonces no puede ir a donde quiera. No, no puede ir a donde quiera. ¿Y para qué estás aquí?, le preguntan las aves. Es que mi amigo me pidió que los encuentre y que les pregunte si ustedes tienen algún mensaje para él. Quiere un mensaje para nuestro hermano. Quiere un mensaje para nuestro hermano. Y empezaron como a murmullar entre ellas las aves y de repente se quedaron calladas. De repente se quedaron extáticas, todas mirando hacia adelante como inmóviles. Y el Marajá dijo, pero por favor, díganme algo, denme un mensaje para mi amigo. Pero las aves seguían quietas, seguían mirando fijamente hacia adelante hasta que empezaron a caer una por una y en montones y cayeron todas al suelo. Y quedaron todas tiesas, quedaron todas duras en el suelo. El Marajá se asombró mucho, levantó un ave y vio que estaba dura. Y pensó, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué cayeron todas así? ¿Por qué parecen todas muertas? Esto no le va a gustar nada a mi amigo, pensaba el Marajá. Dejó al ave en el suelo y retomaron su camino de vuelta al palacio. Cuando el Marajá llegó al palacio, bueno, se ocupó de sus cosas y por la tarde, como siempre hacía, fue a buscar a su amigo al lado. Le dijo, buenas tardes, amigo, ¿me has extrañado? Buenas tardes, Majestad, le respondió el ave. Por supuesto que le extrañé y esperaba con muchas ansias su retorno. Dígame, Majestad, ¿cómo le fue en el viaje? Oh, muy bien, amigo mío, pude hacer todo lo que necesitaba hacer con mi comitiva. ¿Y pudo encontrar a mis hermanos? Sí, amigo mío, también fui a ese lugar en la jungla y encontré a muchos de tus hermanos. ¿Y pudo hablar con ellos? Sí, amigo mío, pude empezar a hablar con ellos. Y cuénteme, Majestad, ¿le dieron un mensaje para mí? Y entonces el rostro del Marajá se ensombreció. Le dice, amigo mío,
sabes que estábamos hablando lo más bien con tus hermanos y cuando les conté que yo te tenía aquí de compañía en mi palacio y les pregunté si tenían un mensaje para ti, todos se quedaron quietos mirando hacia el frente durante un rato y luego empezaron a caer uno tras otro y cayeron por montones al suelo y quedaron duros como tiesos. ¿Cómo que quedaron duros como tiesos? Ay, lamento decirte esto, amigo mío, pero no quiero mentirte, quiero decirte la verdad. Me parece que todos quedaron muertos. Oh, Majestad, qué terrible noticia, dijo el ave blanca. Y se quedó ella también dura, quieta y mirando hacia adelante. Sí, realmente es algo terrible, pero voy a enviar exploradores a ver a que busquen a tus amigos, a ver si quedó alguno con vida. ¿Qué te parece? Y el ave nos respondió. Amigo mío, me estás asustando. Estás tan duro y quieto como estaban tus hermanos en la jungla. Y cuando terminó de decir esto, el ave cayó al piso de la jaula. Oh no, tú también, amigo mío, dice el marajá, muy preocupado. Y con los ojos llenos de lágrimas, abre la jaula y toma a su amigo en las manos y ve que estaba duro, duro y tieso. Amigo mío, responde por favor, no puedo creer que esto me esté pasando. Pero el ave seguía inmóvil. Bueno, luego de llorar un rato con el ave en sus manos, la dejó sobre unos almohadones y dijo, ay, esto no lo puedo entender. Primero sus hermanos y ahora él. Pero si solamente hablamos, ¿por qué se mueren? Y así estaba pensativo y mirando a lo lejos el marajá pensando en el amigo que había perdido, cuando de repente el ave empezó a moverse, empezó a aletear y se posó en la ventana. Y el marajá lo vio y empezó a sentirse contento. Amigo mío, no estás muerto, le dice. No, claro que no, Majestad. Y muchas gracias por traerme el mensaje de mis hermanos. Pero ¿cuál mensaje? Si no me dijeron nada. Es cierto, no le dijeron nada, pero le dieron un mensaje que me permitió liberarme. ¿Liberarte? ¿Pero no vas a volver aquí conmigo? No, Majestad. Quiero volver con mis hermanos. Está bien, amigo mío. Vuelve con tus hermanos, pero recuerda, aquí tienes seguridad, tienes protección, tienes todo lo que necesitas. Sí, Majestad, pero también quiero estar con mis hermanos. Quiero la libertad de ir por el mundo. Bueno, está bien. Estoy muy contento de que no estés muerto y prefiero saber que estás con tus hermanos a saber que estás muerto. Gracias, Majestad. Y no lo tome a mal, pero la libertad no es algo que se pide. Es algo que se gana y es algo que se vive. Y aunque he disfrutado su amistad y estar con usted, también necesito la libertad de poder estar con mis hermanos. Y así el ave blanca se fue volando y el marajá quedó entre contento porque su amigo no había muerto y entre un poco triste porque ya no lo iba a tener para charlar por las tardes. Bueno, y esa es la historia del pájaro en la jaula de oro, de François Vallée. ¿Qué les pareció? Tiene una buena carga emocional en el sentido de que, si bien, o sea, de entrada se entiende de que no era mala intención del rey, pero también uno se empatiza
por la no libertad que tiene el AVE. Ajá. La verdad que también está bueno, me encanta cuando tiene esos giros de tuerca, porque está bueno el giro de tuerca de que no era suicidio en masa que tenían los aves, sino que era una artimaña para escapar. Estaba bastante bien pensado. Ah, el mensajero no conoce todos los mensajes. Claro, Y eso es algo que desde la antigua Roma se venía dando. Por ejemplo, en el ejército, cuando querían transmitir un mensaje en secreto a otra, de un general a otro, por ejemplo, una de las cosas que hacían era escribir el mensaje y luego pulirlo en un rollo, pero se lo daban a personas que no sabían leer ni escribir. Entonces la lectura no era directa, pero encima, por más que estas personas pudieran eh, leerlo, no podían porque estaba en un rollo, había que desenvolverlo. Y bueno, lo único que sabían es que tenían que llevar eso y entregárselo a otro general. El mensajero no siempre conoce todo el mensaje, o no conoce los mensajes, simplemente los transmite, los lleva. Pero me gustó más esto de que la libertad no es algo que se pide, es algo que se gana, que se vive. Y bueno, es como hacer videojuegos, no es algo que se pide, es algo que se aprende, que se gana paso a paso, es algo que se vive. Así que bueno, los dejo con esa reflexión. Les deseo un muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Bueno, ya empezamos a ver las producciones que hicieron y empezamos a ver cómo preparamos el evento. ¿Qué les parece? okidoki. Bien. Bien. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau. Igualmente, que descanse, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Chau, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao.